Primero que todo quisiera extenderle un cordial y caluroso saludo a todos los asistentes y ponentes a este prestigioso evento, así como agradecerle su interés por ver esta ponencia. También quisiéramos agradecerle a los organizadores del Tercer Congreso Internacional de Matemática Educativa con modalidad virtual por aceptarnos y dejarnos presentar esta ponencia. De verdad que muchas gracias. Primero que todo quisiéramos presentarnos. El equipo está conformado por 3 personas. La profesora Sonia Balbuena, que es nuestra mentora, mi compañero Joseph Ortiz, mi persona Robinson Conde. Los 3 somos colombianos, vinculados a la Universidad Atlántico de Colombia, y realizamos el siguiente trabajo de investigación, que en este caso es una ponencia que la titulamos como Dos miradas, formadores y profesores en formación, de la relación práctica, pedagógica e investigación en un programa que forma profesores de matemáticas. Haciendo referencia a los formadores, nos referimos a los profesores del programa. A los profesores en formación nos referimos a los estudiantes del programa. Además de eso, luego de enviar la ponencia, quisimos agregarle una tercera mirada, que es la del currículum. Tengamos en cuenta que en Colombia los programas que forman profesores se le llaman licenciaturas. En este caso, como son profesores de matemáticas, entonces serían licenciaturas en matemáticas. En este caso nosotros trabajamos como dentro de la población de estudios tuvo el programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad Atlántico. Y haciendo referencia a que en el título de la ponencia tenemos un programa que forma profesores de matemáticas, hacemos referencia a que forma licenciados en matemáticas. En Colombia las personas que enseñan se les llama licenciados, y dependiendo del énfasis de la cátedra que enseñe, de la ciencia que enseña, de la asignatura que enseña, lleva la otra nomenclatura, si es en matemáticas, en español, en sociales, en ciencias, etcétera. Bien, el problema de nuestra investigación tiene varias aristas que lo hacen interesante, lo hacen importante. La primera es que en la actualidad, cuando hablamos de actualidad, hablamos de toda la mirada internacional que hay con relación a los profesores y a la formación de los profesores, a la formación de los formadores, sobre todo. Es que estos, dentro de las competencias que deben o deberían tener, está, aparte de ser autónomo, crítico, comunicativo y demás, debe ser un investigador, para así afrontar las incertidumbres que se le presenten en este sistema educativo que a veces es muy incierto, sobre todo porque en educación no existe solución única, ni absoluta, ni totalmente verdadera e irrefutable, sino existen opciones o alternativas de solución a dicho problema, sobre todo porque los problemas se presentan en ciertos contextos y las particularidades que tenga esa población o ese contexto donde se presentó el problema es muy diferente a las particularidades que tenga otra población que se le presente un problema parecido. Por eso que en educación no es muy conveniente generalizar soluciones, porque dichas soluciones
pueden obedecer a las necesidades de ciertos contextos específicos. De ahí se hace importante que el docente sea un investigador dentro del aula, dentro de su propia aula de clase, y este mismo le encuentre las soluciones particulares a los problemas que se le presentan en su aula de clase. Esto no quiere decir que vaya a desechar o desestimar las soluciones que hubieron alrededor de esa problemática en otro contexto. Por el contrario, alguien que tiene la visión y la formación de investigador usa esos insumos a favor de su interés, a favor de las necesidades que se le presenten en su contexto y los adapta, pero sobre todo los confronta con la situación real que le está ocurriendo en su contexto. Además de eso, Artigue nos señala que hay un interés por la academia en general en la formación en investigación de los profesores. Por otra parte, en este contexto el nacional y el colombiano, Acuña señala que existe una necesidad de pasar de sujetos formadores enseñantes, actualmente en muchos casos es así, sujetos formadores enseñantes, a ser sujetos investigadores enseñantes. Ya hay un perfil diferente. Por otra parte, también señala que la investigación es un componente que enriquece la práctica pedagógica del profesor. En este caso sería el profesor de matemáticas. Ahora tenemos a Godino, que también señala que un educador que se preocupe por la enseñanza de las matemáticas tiene que reflexionar y mejorar su propia práctica pedagógica. Otro de los insumos que nos dieron indicios que era interesante e importante investigar alrededor de esta temática es que desde las directivas ministeriales del Ministerio de Educación Nacional colombiano se viene haciendo mucho hincapié, mucho énfasis en que los profesores que forman a otros profesores, a unos futuros profesores, es decir, los profesores de las licenciaturas, deben ser altamente calificados investigativamente, o sea, deben ser investigadores. Nosotros en las revisiones que hicimos de los currículos de los distintos profesores encontramos que esto no se ve tan así. Porque cuando decimos no se ve tan así nos referimos a que muchos de estos no cuentan con un perfil investigativo. ¿Por qué hay tal interés del ministerio alrededor de esto? Porque en muchas ocasiones nosotros seguimos la línea de quienes nos forman. Entonces el interés del ministerio está en que los egresados sean los investigadores, los egresados sean reflexivos, los egresados sean los que reflexionen de su práctica, investiguen de su práctica. Y para que esto pase necesita que quienes lo forman los visionen de tal manera. Y por eso está el interés de que los profesores que formen a otros sean investigadores, porque es mucho más fácil o mucho más efectivo trasladar estas prácticas a los docentes que futuramente se van a ir formando. Ya se hace una necesidad hasta incluso en políticas públicas de que los docentes deben formarse como investigadores. Esto nos lleva a preguntarnos cómo es la actividad en investigación, en educación matemática y su relación con la práctica pedagógica de la licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. Esto nos lleva a tener varios objetivos. El primero es como que caracterizar esa actividad en investigación en educación matemática y su relación con la práctica pedagógica. Esto nos lleva a identificar ciertas competencias
que debe tener el maestro en formación inicial, como lo llama la literatura, a los profesores que se están formando para ser, a los estudiantes que se están formando para ser profesores en un programa de licenciatura. Además, quisimos hacer, como lo mencioné al principio, quisimos mirar cuál era los aportes que hacía el currículo alrededor de toda esta problemática. Por eso quisimos identificar cuál es la relación de los microcurrículos, y cuando hablamos de microcurrículos nos referimos a las cartas descriptivas de las asignaturas de investigación y de práctica profesional, que en este caso hacemos referencia a práctica pedagógica en educación matemática. En el marco teórico tenemos que en práctica pedagógica el Ministerio de Educación dice que es indispensable que los profesores tengan 3 competencias: las de enseñar, formar y evaluar. Además de eso, Linares considera que entre los roles más importantes del docente, Salvador Linares es tal vez el teórico más importante en Latinoamérica alrededor de lo que es la temática, formador de formadores, práctica pedagógica, sobre todo en profesores de matemáticas. Él considera que el profesor debe ser un diseñador, un investigador y un docente. Además de eso, el Ministerio de Educación, que aquí colocamos MEN, hace referencia al Ministerio de Educación Nacional, en el año 2016 define los componentes de conocimiento, fundamentos generales, saberes específicos y disciplinares en la ciencia de la educación, en los lineamientos de calidad. En estos componentes hace mucho énfasis que dentro de las prácticas de los docentes, que aquí menciona algunos componentes como son los saberes específicos y disciplinares pedagógicos en ciencia de la educación, habla que dentro de los saberes disciplinares y específicos debe ir la investigación como un componente intrínseco, inherente a la práctica pedagógica del profesor. Además de eso, tenemos acá en investigación educativa, investigación relacionada directamente con la educación, que en Colombia quien rige todos los procesos en cuanto a la investigación es Colciencia. Ella hace referencia a que un investigador en Colombia puede ser emérito, senior, asociado junior, y esto va muy acorde a la producción académica de los mismos, porque quisimos investigar cuál es el perfil que tiene Colciencias de lo que es un investigador, porque queríamos mirar si estos perfiles que marca Colciencia son los mismos que tienen los profesores que administran las cátedras de investigación y práctica profesional en la licenciatura en matemáticas. Es decir, que si para Colciencias, que es como la que manda en investigación en Colombia, la que da todos los parámetros de investigación en Colombia, los profesores del programa, bajo la mirada de Colciencia, son investigadores. Encontramos que solamente hay un profesor asociado, en calidad de asociado, y el resto no están clasificados por Colciencia como investigadores. Además de eso, tenemos a Rojas Soriano 2015, que tiene una interesante visión, que es que a través de la investigación se busca construir una realidad objetiva de forma no lineal ni mecánica. Es decir, como lo decía al comienzo, en educación no existen problemas únicos, no existen soluciones únicas, sino que existen diferentes alternativas que pueden ayudar a lograr la solución de un problema que se presente. Entonces, Rojas Soriano ve que la investigación ayuda a llegar a soluciones de dichos problemas objetivamente, y no de una manera lineal ni mecánica, haciendo referencia a que
bueno, yo este problema lo solucioné con esto, entonces eso significa que la solución a este problema me sirve para solucionar este otro problema y este otro problema, sea en este contexto o en el otro, como si las soluciones en los problemas que se presentan en investigación fueran generalizables. Y no son generalizables porque cada problema y cada solución responde a ciertas necesidades particulares de la población de estudio en donde se realizó la investigación. Ahora, el docente debe hacer investigación en función que sea estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Miren que aquí hace referencia específicamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje que son inherentes a la práctica pedagógica del docente. Entonces hace referencia el MEN, que es el Ministerio de Educación Nacional, y el CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, el que acredita los programas, en este caso licenciaturas, en matemáticas. Ellos marcan una directriz que es que la investigación es necesaria para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, es decir, para mejorar la práctica pedagógica del docente. Artigue tiene una frase bien interesante, que es que la respuesta a los problemas se sitúa tanto en el tiempo como en el espacio. Cada generación debe trabajar en su sitio, es lo que le decía de generalizar los problemas. Además de eso, Artigue tiene una interesante mirada en cuanto a que ella ha investigado mucho alrededor de lo que es la investigación en educación. Es que muchos de los docentes, existen dos grupos de los docentes, los que investigan y los que no. Dentro de los que investigan se encuentran muchos los profesores universitarios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que estos hacen mucha investigación, pero practican mucho, porque como ya dejaron el aula de clase escolar, teorizan un montón, pero no ejecutan en la práctica todas estos hallazgos que ellos encuentran a través de sus investigaciones, sino que los reproducen, pero ellos mismos no los practican dentro de su propia práctica pedagógica. Y están los otros, que son los que practican mucho, que son los docentes en Colombia de la básica, la media y la primaria, que son los profesores de primaria y bachillerato en Colombia, que practican mucho, pero no investigan, o investigan poco. Freire, Paul Freire, que es muy conocido por todos, tiene una visión muy interesante de lo que es la relación práctica pedagógica e investigación, que es que dice que no existe o no visiona o no ve investigación sin una práctica pedagógica, ni tampoco ve una práctica pedagógica del docente sin investigación. Lo encuentra absolutamente unidas, anuladas, inherentes, intrínsecamente relacionadas, que era lo que nosotros queríamos analizar, si esto mismo se presentaba en la visión, percepción, creencias, conceptos, preconceptos que tuvieran los estudiantes, los profesores y mismo el currículo a través de todo esto. Bien, en el diseño metodológico, estamos en orden que decimos darle problema, marco teórico, diseño metodológico. Tenemos el paradigma que nuestra investigación arroja, que es de naturaleza interpretativo hermenéutico. Dado que nosotros no queríamos dar soluciones a este problema, sino llegar desde la hermenéutica a la interpretación de las situaciones que pasaban alrededor de este problema, con el propósito de llegar a conclusiones que sean propositivas. El diseño de esta investigación es descriptivo, porque queríamos llegar a dicha interpretación del problema de la manera más específica posible. La metodología fue por fases. La tomamos de Elmira Vadillo, 2011, que es alguien que está
está muy alrededor de lo que es la investigación, alrededor de la práctica pedagógica de los docentes de matemáticas, en la primera fase elaboramos el constructo teórico, haciendo una revisión epistemológica e histórica de las categorías, es decir, esa la cumplimos en el capítulo 2. Además de eso, en el capítulo 2 que hacemos referencia al marco teórico. En la segunda fase fue el diseño y recolección de la información primaria, es decir, fue donde diseñamos los instrumentos para recoger la información de la investigación. Y la última fue analizar y caracterizar las categorías de esta investigación con el fin de dar algunas conclusiones que sean propositivas. La población de estudio fueron los profesores y estudiantes, como lo decíamos. Nosotros teníamos dos miradas. La de los profesores fue no probabilística. Tomamos los 10 profesores que dictan las asignaturas o las asignaturas relacionadas con la investigación y la práctica pedagógica. Y los estudiantes fue por saturación, que Martínez 2012 nos dice que la muestra se satura cuando la información o los datos se comienzan a repetir y repetir y repetir, o cuando se llega a un punto que dentro de los hallazgos hay algo nuevo o relevante en ese tema de investigación. En este caso a nosotros se nos saturó con 80 estudiantes. Las técnicas e instrumentos que usamos para recoger la información fueron la entrevista, que usamos una encuesta para entrevistar a los profesores. Esta entrevista fue a los profesores, la encuesta a los estudiantes, los grupos focales, los grupos de discusión a los estudiantes, la revisión documental, estoy haciendo referencia al currículo, la bitácora de observación y el diario de campo, que fueron los instrumentos que usamos para hacer las observaciones no participantes dentro del aula de los profesores. Tenemos que entre los análisis de la información tenemos que la gran mayoría de los estudiantes de la licenciatura no encuentra atractivo investigar, no ven la investigación como una gran oportunidad que aporta a su campo del saber. Ven la práctica disgregada de la investigación. Además de eso, en su proceso de formación siente que no recibieron las herramientas necesarias o los conocimientos necesarios en investigación como para trabajar este campo. Sienten que no tienen dentro de las encuestas y los grupos focales que le aplicamos a los estudiantes, encontramos que no hay el interés en investigar, pero aparte de eso ellos señalan que dentro de su formación sienten que no recibieron la suficiente herramienta para elaborar un trabajo de investigación. Aparte de eso, encontramos que las observaciones a los docentes dentro de sus discursos está muy cercano a lo que plantea las directivas ministeriales, Linares, Acuña, Artigue, etcétera, de lo que es investigación y práctica profesional, pero dentro de su discurso no incorporaban puntualmente la relación investigación con práctica pedagógica del profesor de matemáticas. En la entrevista a los docentes encontramos que pese a que las observaciones no vinculaban directamente dicha relación, en las entrevistas sí lo hicieron. Además de eso, el programa tiene 6 cátedras alrededor de investigación. Encontramos que las tres últimas estaba bien clara la relación práctica e investigación, pero las 3 primeras, que son las formativas 1, 2 y 3, encontramos que no se visiona al docente como un futuro investigador, que no se encuentra claro el papel del docente reflexivo y que no se encontraba tampoco dentro del objetivo formar docentes que reflexionen de su propia práctica. Esas fueron como las distintas miradas que tuvo alrededor del trabajo. Los profesores no, además de eso, los profesores comunicaban que
sienten lo mismo que expresan los estudiantes, es decir, que ven con preocupación que los estudiantes no visionen la investigación como una herramienta fundamental dentro de su práctica pedagógica. Ahora, a través de la información recolectada, de los hallazgos de los análisis, confrontada con el marco teórico, hicimos ciertas caracterización al currículo de lo que son estas asignaturas. Encontramos que sería importante conceptualizar sobre lo que es la investigación en educación, y específicamente en educación matemática, profesor reflexivo y profesor investigador, que era lo que no vimos en la investigación 1, 2 y 3, como lo señalaba anteriormente. Porque lo redactamos en forma propositiva. Esta caracterización lo redactamos en forma propositiva. Además de eso, consideramos que es necesario consolidar la investigación en educación matemática como un campo profesional científico, que miramos que en las entrevistas que le hicimos a los estudiantes no se veía así. Entonces, por eso dentro de esto encontramos que es necesario que se consolide estos conceptos. Además de esto, que la población de estudio debe tener mayor amplitud en los conocimientos de metodología de investigación en educación y sus diferentes ramas, dado que nos comunicaron que no se sentían capaces de elaborar un trabajo de investigación. Este es el perfil del docente que debe administrar las cátedras, que lo quisimos redactar de una manera general para que también se vean involucrados los estudiantes, pero dentro de los apartados más importantes tenemos que el docente que administra estas cátedras, que mucho no pasa, sobre todo investigación, porque sobre todo uno aprende con el ejemplo, y si mi docente de investigación no investiga, yo tampoco le voy a dar sentido a investigar. Encontramos que se debe aumentar o fomentar la producción investigativa. Eso hace referencia a artículos, capítulos de libros, material didáctico, ponencia en eventos de investigación. Además de eso, la formación debe ser permanente. Se debe dar a conocer la epistemología e historia del saber a enseñar, es decir, la práctica pedagógica de investigación. Se debe ser muy claro y tener muy en cuenta la relación que debe haber entre práctica pedagógica e investigación en educación matemática, y todos los beneficios que esto trae para el docente en ejercicio y el docente que se está formando. Dentro de las conclusiones más importantes tenemos que los maestros en formación inicial, es decir, los estudiantes de la licenciatura, no tienen tienen una de las problemáticas más comunes en la formación e investigación de pregrado, una visión que solo la ven como asignatura, una asignatura más del currículo, ven las investigaciones asignaturistas. La investigación es una asignatura más del currículo que yo debo cumplir para graduarme, fue como la visión general de ellos, pero no ven que la investigación es indispensable dentro del mejoramiento de su propia práctica pedagógica. Tenemos que los formadores perciben y notan con preocupación de por qué los maestros en formación inicial no identifican la investigación como una competencia necesaria que deben desarrollar como futuros investigadores, educadores del país. Además de esto, ya se me está acabando el tiempo, por eso estoy yendo un poco más rápido. Las recomendaciones que tenemos es que se debe revisar y ajustar las cartas descriptivas de estas asignaturas. Además de eso, fomentar desde el aula de clase, esto sería por parte de los docentes, la investigación como un proceso inherente dentro de la práctica pedagógica en todos los niveles de formación, desde el primero hasta el último. Bien, aquí está la bibliografía. Y muchas gracias a todos por quedarse y escuchar toda la transmisión del video. Son prácticamente 30 minutos. Y la verdad es que desde todo el equipo queremos agradecer esto. Esperamos que tengan muchas preguntas por hacernos. Esperamos que podamos interactuar mucho con ustedes. Estaremos prestos para responder cada una de sus inquietudes, confrontar y debatir cada una de sus opiniones, y asimismo respetaremos cada uno de sus aportes que serían de gran ayuda para nosotros.
Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por escucharnos.